Apreciados colegas, esta vez voy a presentarles los aprendizajes y conclusiones del módulo 2, redacción de objetivos de aprendizaje, del Diplomado en Didáctica Aplicada en Entornos Virtuales de Aprendizaje, en el cual el secreto del éxito del mismo ha sido realizar todas las lecturas orientadas y las actividades diseñadas. Los invito a que vean toda la presentación y puedan observar el alcance de los conocimientos adquiridos en este módulo, en beneficio profesional, pero sobre todo en beneficio de nuestros educandos. Lo primero que tenemos que ver son los tipos de objetivos. Tenemos objetivos de tipo generales, particulares y específicos. Los generales describen el propósito del curso, asignatura o de la unidad educacional del programa y es distinto de los objetivos de aprendizaje para el estudiante. En los particulares tenemos que son objetivos menos complejos, que en su suma nos dan por cumplido el objetivo general. Y en los específicos se especifica a una sola actividad que por su relevancia o importancia necesitan ser identificados en el proceso de enseñanza, aprendizaje o a evaluarse. Luego tenemos qué son los objetivos de aprendizaje. Son los conocimientos que deseamos que al final de cada clase los estudiantes hayan aprendido o asimilado de nuestra enseñanza y que estos sean evaluables. Las características de los objetivos de aprendizaje son que deben ser pertinentes, ser claros, ser factibles y ser evaluables. Cuando hablamos de pertinente es que los objetivos deben estar relacionados con conceptos, principios que forman la base del aprendizaje y ser pertinente a ellos. A veces los objetivos se escriben en una manera incongruente con los conceptos, principios. Ser claros. No deben haber ambigüedad en las palabras usadas para describir los objetivos. Si bien palabras como apreciar, entender y saber, que dan lugar a muchas interpretaciones, son apropiadas para referirse a los principios conceptos, su uso debe evitarse en la orientación y preparación de los objetivos. Palabras como comparar, contrastar, construir, diferenciar, identificar, escribir y solucionar dan lugar a menos interpretaciones y es por eso que su uso se recomienda. Factibles. Los objetivos de aprendizaje deben describir lo que el estudiante pueda llevar a cabo con el tiempo y los recursos disponibles. Finalmente, evaluables es debido a que los objetivos describen lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar. Tienen que describir lo que es evaluable. De manera general, los objetivos describen el nivel mínimo que es aceptable. El método de evaluación del estudiante indicará qué cantidad de tipos de objetivos se requieren para que el estudiante proceda en el programa. Pero, ¿cómo preparamos estos objetivos de aprendizaje? A continuación, veamos los pasos para la preparación de dichos objetivos. El paso número 1 es identificar las competencias que se espera que el estudiante demuestre al final del periodo de aprendizaje. Como paso número 2, tenemos que debemos elaborar una lista de temas que se consideran importantes para ese periodo de aprendizaje, asignatura, curso o unidad educacional. Como tercer paso, debemos identificar los conceptos que se deberían aprender en relación con las competencias identificadas en el paso 1. Este paso permite la identificación de lagunas y la eliminación de material redundante. Y como cuarto punto tenemos ya en sí preparar los objetivos de aprendizaje, es decir, escribirlos. ¿Cuáles son los elementos que conforman un objetivo? Veamos los 5 elementos que todo objetivo debe llevar. El primero es el sujeto, el alumno, quien efectuará la conducta solicitada. El segundo es el verbo observable, que es la conducta a modificar. La conducta, una sola, con un verbo claro, activo y sin ambigüedad, conjugado en futuro, muy importante. Como tercer elemento, el objeto directo, que es el contenido de aprendizaje, el contenido a través del cual se logrará el objetivo. Como cuarto elemento tenemos el complemento circunstancial, que son las circunstancias del aprendizaje, las circunstancias que delimitan la ejecución de la conducta.
Como quinto elemento tenemos el criterio de ejecución, que es el rendimiento esperado del alumno. El criterio de ejecución es el criterio aceptable que nosotros esperamos. Todos estos elementos conllevan al quién, el alumno. La conducta, por ejemplo, señalará. El contenido, errores sintácticos. Circunstancias, un párrafo mal redactado. Criterio, con un mínimo de 80%. Esto sería un objetivo de aprendizaje, el cual, leyéndolo de corrido, diríamos: el alumno señalará errores sintácticos en un párrafo mal redactado con un mínimo de 80% de aciertos. Contamos con herramientas para crear excelentes objetivos de aprendizaje, como es el esquema de los dominios de aprendizaje y la taxonomía de Bloom. A continuación veremos el esquema de los dominios de aprendizaje. Antes de formular el objetivo, es conveniente seleccionar a cuál de los dominios de aprendizaje corresponde. De esta manera podrá elegir en la sección señalada los verbos adecuados para dicho objetivo. Existen 3 dominios del aprendizaje. El cognoscitivo, el objetivo está relacionado con procesos o habilidades del pensamiento. El afectivo tiene que ver con sentimientos y actitudes. Y el psicomotriz, que tiene que ver con movimientos que deben ejecutarse de manera automática e integradas con procesos cognitivos. A su vez, cada dominio tiene una serie de categorías jerárquicas que engloban diversos niveles de aprendizaje. A continuación describo estas categorías. Para el dominio cognoscitivo tenemos el conocimiento, la comprensión, la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. El conocimiento es recordar información, y entre los verbos para esta categoría tenemos subrayar, definir, enlistar, enunciar y marcar. En el caso de comprensión es interpretar información poniéndola en sus propias palabras. Y entre los verbos para esta categoría tenemos describir, explicar, identificar, localizar. Para la categoría aplicación tenemos que el conocimiento de la generación en una nueva situación. Y entre los verbos para esta categoría tenemos aplicar, demostrar, ilustrar, interpretar. En la parte de análisis, esto consiste en dividir el conocimiento en partes y mostrar relaciones entre ellas. Y entre los verbos para esta categoría tenemos analizar, calcular, examinar, investigar. En síntesis es juntar o unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas. Y entre los verbos para esta categoría tenemos construir, diseñar, formular y organizar. Para la categoría de evaluación es hacer juicios con base en criterios dados. Y entre los verbos para esta categoría tenemos apoyar, argumentar, evaluar, juzgar y valorar. Para la categoría del dominio afectivo tenemos la categoría de receptividad, respuesta, valoración, organización y caracterización. En receptividad debemos de tener la apertura para captar y sensibilizarse ante las ideas y sentimientos de otras personas. Entre los verbos tenemos apreciar, atender, escuchar, recibir, reconocer, seguir. En la categoría respuesta es la posibilidad de actuar de acuerdo a los requerimientos y necesidades de otras personas. Dentro de los verbos tenemos aceptar, asistir, ayudar, cooperar, estar de acuerdo, informarse. En la categoría valoración tenemos que son para la capacidad de asignar pesos y jerarquías a distintas actividades, pensamientos y sentimientos. Entre los verbos que podemos utilizar están agradecer, asumir, contribuir, cuidar, evaluar y guiar. En la categoría organización tenemos que es la capacidad para efectuar acciones dirigidas a responder a las necesidades y requerimientos de otras personas, del entorno y la sociedad en general. En los verbos que podemos utilizar tenemos administrar, colaborar, consultar, coordinar y dirigir. En la última categoría del dominio afectivo tenemos caracterización, que es la capacidad de asumir e incorporar a la vida cotidiana los valores y jerarquía. Dentro de estos verbos tenemos abogar, aconsejar, cambiar, comprometerse,
criticar y debatir. Para la categoría del dominio psicomotriz tenemos los movimientos de reflejos, los movimientos básicos y los movimientos de percepción. Los movimientos reflejos son los movimientos en los cuales se recurre poco o nada a procesos cognitivos. Entre los verbos que podemos utilizar tenemos ajustar, balancear, maniobrar, manipular y teclear. En la categoría movimientos básicos son los que demandan una adecuada sincronización con procesos cognitivos. Entre los verbos que podemos utilizar tenemos calibrar, conectar, construir, controlar, ensamblar y filtrar. Para la última categoría del dominio psicomotriz tenemos la percepción, que son los movimientos precisos que resultan de una impresión material obtenida a través de los sentidos. Entre los verbos que podemos utilizar tenemos cortar, crear, dibujar, diseñar, encuadrar, grabar, ilustrar, leer, observar, preparar y programar. Desde 1948, un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos, proponiéndose desarrollar un sistema de clasificación, teniendo en cuenta tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo se finalizó en 1956 y normalmente se le conoce con el nombre de taxonomía de Bloom, conformada por 6 niveles. La idea central de esta taxonomía es que quieren los educadores que los alumnos sepan, es decir, cuáles son los objetivos educacionales. Tiene una estructura jerárquica que va del más simple al más complejo o elaborado, hasta llegar al de la evaluación. Cuando los educadores elaboremos programas, hemos de tener en cuenta estos niveles y mediante las diferentes actividades ir avanzando progresivamente de nivel hasta llegar a los más altos. Los niveles con los que conforma la taxonomía de Bloom tenemos como primero el conocimiento, que es recordar información. Y los verbos que podemos utilizar son aseverar, asociar, catalogar, citar, seleccionar, conocer, contar, definir, describir, enunciar, enumerar, listar, nombrar, ordenar, pronunciar, reconocer, repetir y reproducir. Como segundo nivel tenemos el de comprensión, que consiste en la interpretación de información en palabras propias. Los verbos que podemos utilizar es el de alterar, cambiar, comparar, convertir, determinar, diferenciar, discriminar, distinguir, establecer, estimar, explicar, expresar, interpretar, predecir, reconocer y relacionar. Como tercer nivel tenemos la aplicación, que es usar el conocimiento en nuevas situaciones. Entre los verbos que podemos utilizar se encuentran aplicar, calcular, cambiar, clasificar, complementar, descubrir, emplear, examinar, experimentar, evidenciar, manifestar, preparar, resolver y utilizar. Como cuarto nivel tenemos el análisis, que es el de dividir el conocimiento en partes y mostrar sus relaciones. Los verbos que podemos utilizar son analizar, categorizar, clasificar, comparar, concluir, deducir, diagnosticar, diagramar, diferenciar, discriminar, examinar, inferir y separar. Como quinto nivel tenemos la síntesis, que es reunir o unir partes y construir relaciones para situaciones nuevas. Entre los verbos que podemos utilizar tenemos combinar, componer, construir, crear, deducir, desarrollar, diseñar, generalizar, integrar, inventar, modificar, ordenar, organizar, planificar, proponer, proyectar y recopilar. Finalmente, en el nivel más alto, que es la evaluación, es donde juzgamos los resultados y hacer juicio en base a criterios. En los verbos que tenemos que podemos utilizar están apoyar, argumentar, comparar, concluir, contrastar, convencer, criticar, deducir, discriminar, evaluar, justificar, juzgar, priorizar, seleccionar, sopesar y valorar.
todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos ya crear ejemplos de objetivos mediante los elementos, haciendo uso de tanto los elementos como los dominios de aprendizaje y la taxonomía de Bloom. Acá tenemos una tabla donde mostramos el número de clase y los temas que se verían en esa clase. Luego tenemos las columnas del sujeto, el verbo observable, el objeto directo, el complemento circunstancial y el criterio de ejecución. El ejemplo está dado para una primera clase cuyo tema general es el marco jurídico del sistema financiero nicaragüense y el tema específico son los títulos primero, segundo y tercero de la ley de institución de crédito. Luego tenemos 3 objetivos de ejemplo para estos temas. El primero sería como sujeto el estudiante. Verbo observable identificará. El objeto directo, todas las instituciones financieras autorizadas para operar en el sistema financiero nicaragüense. El complemento circunstancial en el que se va a basar es la ley 561 con un criterio de ejecución de un 100%. Siempre el sujeto es el estudiante y como segundo objetivo el verbo es recopilará. Objeto directo, todas las operaciones bancarias que la ley autoriza a las instituciones, basado siempre en la ley 561 y con un 100% de acierto. Finalmente, el tercer objetivo es que examinará el alcance de la ley que rige el sistema financiero nicaragüense usando la ley 561 con un 80% de acierto. Este ejemplo ya completo, escrito, daría este resultado. La clase número 1 con el tema marco jurídico del sistema financiero nicaragüense, con el tema específico títulos primero, segundo y tercero de la ley de instituciones de créditos, sus objetivos serían: el estudiante identificará todas las instituciones financieras autorizadas para operar en el sistema financiero nicaragüense, mediante la ley 561 con un 100% de acierto. Como segundo objetivo, el estudiante recopilará todas las operaciones bancarias que la ley autoriza a las instituciones mediante la ley 561 con un 100% de acierto. Y como tercer objetivo para esta clase es que el estudiante examinará el alcance de la ley que rige el sistema financiero nicaragüense mediante la ley 561 con un 80% de acierto. Para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones. Los objetivos de aprendizaje deben ser pertinentes, claros, factibles y evaluables para que sean considerados como buenos objetivos. Los objetivos de aprendizaje deben formularse claramente independientemente de la metodología educacional, en el que se formulen claramente las expectativas con respecto a su desempeño educador. Y tenemos que la importancia fundamental de desarrollar objetivos de aprendizaje es tener claridad de lo que vamos a impartir, la metodología a utilizar y el impacto de conocimiento que queremos inculcar en nuestros estudiantes. Con esto finaliza mi presentación. Muchas gracias por su atención. Les expuso Alan Herrera Rivera para servirles.